¿Te has parado a pensar alguna vez por qué Dios pidió a su pueblo que comiera pan sin levadura en la noche más importante de la historia? Es una pregunta sencilla, pero que la mayoría de la gente nunca se hace. Crecemos escuchando la historia de la Pascua, conocemos las plagas, la separación del mar, la liberación del pueblo. Sin embargo, este detalle pasa desapercibido. Pan, sin levadura, en medio de una de las noches más dramáticas que el mundo haya visto jamás. Y si este detalle no fuera insignificante, y si fuera de hecho uno de los mensajes más profundos que Dios haya grabado jamás para la humanidad, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir aquí podría cambiar por completo la forma en que ves la Pascua y tal vez la forma en que ves tu propio corazón. La Biblia está llena de símbolos, y Dios, a lo largo de la historia sagrada, ha usado elementos cotidianos, cosas sencillas como el agua, el aceite, la sangre y el pan, para revelar verdades que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. El pan sin levadura, llamado en hebreo matzano, fue solo una elección práctica para aquella noche de huida apresurada de Egipto. Era un símbolo cargado de significado espiritual, un símbolo que ha atravesado siglos, ha llegado al Nuevo Testamento y aún tiene algo que decir sobre la condición humana actual. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de llevar algo dentro que sabes que no debería estar ahí? Un resentimiento que no desaparece, un orgullo que intentas ocultar, pero que actúa en silencio, una pequeña amargura, casi invisible, pero que, con el tiempo, contamina todo lo que la rodea, pues eso es precisamente lo que representa el pan sin levadura. Y es impresionante cómo un alimento de hace 3000 años puede describir con tanta precisión algo tan actual, tan humano, tan parte de nosotros. La historia que recorreremos juntos comienza en Egipto, atraviesa el desierto, atraviesa la última cena y llega al presente. Conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que te sorprenderá. Y en medio de este viaje, descubriremos que la Pascua nunca fue solo una fiesta religiosa o una celebración histórica. Fue, y sigue siendo, un espejo. Un espejo que Dios pone ante cada generación y pregunta, ¿qué hay dentro de ti que necesita ser sacado? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, sobre todo si crees que ya conoces esta historia, porque los detalles que suelen pasar desapercibidos son precisamente donde se esconden las mayores revelaciones, en los ingredientes, en los rituales, en las decisiones aparentemente sencillas que Dios tomó al diseñar cada detalle de la Pascua con una precisión que no es humana. Y todo comienza mucho antes de aquella noche en Egipto. Comienza en la tierra, en el trigo, en las manos encallecidas de un pueblo que sabía que el pan no era solo alimento, sino vida. Era alianza, era fe transformada en alimento. Así que, antes de entender qué significa la levadura, necesitamos entender qué representaba el pan en el mundo bíblico. Y cuando entiendas eso, el mensaje de la Pascua adquirirá una dimensión que jamás imaginaste. En el mundo antiguo, el pan no era un producto, era un logro. Para llegar a la mesa, el trigo debía sembrarse con paciencia, cosecharse con esfuerzo, molerse sobre piedras pesadas y cocerse en un horno de barro. Cada paso se daba a mano, con el sudor del cuerpo y con la esperanza de que la tierra hubiera sido generosa. No había supermercados ni comodidades. El pan era el resultado visible de una fe invisible, la fe en que si el hombre hacía su parte, Dios proveería del resto. Y es precisamente por eso que, cuando Dios eligió el pan como símbolo central de la Pascua, no eligió cualquier cosa. Eligió lo que el pueblo más valoraba, lo que representaba la vida, la familia, el hogar y la supervivencia. Utilizó el lenguaje más simple y poderoso que la cultura conocía. En hebreo, la palabra para pan es lechi. Esta misma raíz está ligada al concepto de batalla, de lucha. No es casualidad. El pan era por lo que la gente luchaba. Era lo que separaba la vida de la muerte. Era lo que una madre ponía en las manos de sus hijos antes de dormir, segura de que Dios había sido fiel un día más. El pan, en el mundo bíblico, era mucho más que alimento para el cuerpo. Era una declaración de confianza.
Era un acto de adoración disfrazado de comida. Y es en este contexto, lleno de significado, lleno de peso espiritual, que Dios entra con una instrucción aparentemente sencilla, pero revolucionaria. Aquella noche, el pan no pudo leudar. Piénsenlo un momento. Un pueblo entero, en medio del caos, la prisa y el miedo, recibe una orden específica sobre cómo preparar su comida. No se trataba de la cantidad, no se trataba del tipo de harina, se trataba de qué no podría haber estado presente en ese pan. Había que quitar la levadura, eliminarla, como si la ausencia de algo fuera más importante que la presencia de cualquier otro ingrediente. ¿Alguna vez has estado en una situación así, donde Dios te pidió que no añadieras nada a tu vida, sino que quitaras algo, donde la transformación no provino de lo que añadiste, sino de lo que tuviste el valor de soltar? Antes de continuar, necesito hacer una pausa. Si este tema ya te ha llamado la atención, si algo de este contenido te ha conmovido profundamente, quiero que lo dejes en los comentarios. Puede ser una palabra, una frase, un recuerdo. Escribe abajo qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora, porque este espacio no es solo mío, es nuestro. Es una comunidad de personas que buscan algo más profundo, que no se conforman con respuestas superficiales a grandes preguntas. Y si este tipo de contenido marca la diferencia en tu vida, si sientes que necesitas más reflexiones como esta, más historias bíblicas contadas con profundidad y cariño, dale a me gusta ahora. Este simple gesto le dice al algoritmo que este contenido es importante y es lo que permite que este mensaje llegue a más personas que también buscan precisamente eso. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una forma de decir, esto tiene que seguir existiendo. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque esta conversación que iniciamos aquí está lejos de terminar y lo que viene en los próximos minutos profundizará aún más en todo lo que acabas de escuchar. Ahora que comprendes el valor del pan en esa cultura, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué era exactamente esta levadura que debía eliminarse? ¿Y por qué Dios, a lo largo de la Biblia, usó este ingrediente común para representar algo tan importante? La respuesta te mostrará que la levadura no era solo cuestión de receta. Era, y sigue siendo, un asunto del corazón. Así que volvamos a esa noche, porque para entender lo que representa la levadura, primero hay que sentir el peso de ese momento histórico. No como un texto de libro, no como una lección de escuela dominical, sino como una escena real, con personas reales, con miedo real y con un Dios que, en medio de todo ese caos, aún tuvo tiempo de dar instrucciones sobre cómo preparar el pan. Fueron 430 años. Hay que decir esta cifra con calma, porque nos cuesta sentir su peso. 430 años de esclavitud. Generaciones enteras que nacieron, vivieron y murieron sin conocer la libertad. Niños que crecieron viendo a sus padres encadenados. Padres que envejecieron sin poder proteger a sus hijos. Un pueblo entero que, con el tiempo, perdió no solo la libertad física, sino algo mucho más profundo, el recuerdo de quiénes eran, la conexión con la promesa que Dios les había hecho a sus antepasados, la capacidad de imaginar una vida diferente. Y es en este escenario, de dolor acumulado, de identidad fragmentada, de esperanza casi extinguida, que Dios entra en escena, no con un ejército, no con negociaciones diplomáticas, sino con plagas, 10, cada una más devastadora que la anterior, cada una dirigida específicamente a uno de los dioses del panteón egipcio, como si Dios dijera, uno por uno, este no tiene poder, este tampoco, este de aquí. Nada punto fue una demostración de autoridad que trascendió con creces el enfrentamiento político entre Moisés y el faraón. Fue una declaración teológica en voz alta, ante todo Egipto, ante todo el mundo antiguo, hay un solo Dios, y no comparte la gloria con nadie. Pero fue la 10ª plaga la que lo cambió todo, la muerte de los primogénitos, la plaga que finalmente quebró la resistencia del faraón. Y es precisamente en esa noche, la más tensa, la más cargada y la más significativa,
de toda la historia del pueblo hebreo, que Dios da una instrucción que, a primera vista, puede parecer extraña. Toma un cordero, sacrifícalo, unta su sangre en los postes de la puerta y prepara una comida a toda prisa, con sandalias en los pies, bastón en mano, listo para partir, y el pan sin levadura. Imaginen la escena. Familias hebreas en sus casas, con el ruido de Egipto afuera, la tensión en el aire, niños que probablemente presentían que algo grande estaba a punto de suceder, incluso sin comprender del todo qué. Madres preparando el pan con manos temblorosas, padres comprobando si había sangre en las puertas, y todos comiendo de pie, en silencio, con el corazón acelerado. No había tiempo para que la levadura actuara. No había tiempo para esperar a que la masa levara. La libertad llamaba a la puerta, y quienes no estuvieran listos se quedarían atrás. Esta prisa no fue un accidente logístico, era parte del mensaje. Dios pudo haber dado tiempo suficiente para que el pan se hiciera a la manera tradicional, pero no quiso, porque la ausencia de levadura esa noche no era solo cuestión de tiempo, sino de actitud, de corazón, de la disposición a salir sin cargar con lo que no debía. Y aquí comienza la revelación que muy poca gente se detiene a considerar en profundidad. La levadura, en aquella cultura, no era solo un ingrediente, era un proceso, era algo que se añadía a la masa y luego había que esperar. La levadura requería tiempo, la masa reposaba y se necesitaba paciencia para que se expandiera. Y Dios, esa noche, decía: no hay tiempo para procesos lentos, no hay espacio para lo que necesita oscuridad y quietud para crecer. Deja limpio, deja la luz, deja lo que se pudre bajo la superficie. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la historia del Éxodo no termina esa noche, continúa, y es en lo que viene después que el mensaje sobre la levadura adquiere una dimensión aún más personal, aún más desafiante, aún más cercana a nuestra realidad cotidiana. Tras cruzar el Mar Rojo, tras ver cómo las aguas se cernían sobre el ejército egipcio, tras bailar y celebrar en la orilla opuesta, el pueblo hebreo entró en el desierto, y fue en el desierto donde comenzó a manifestarse la verdadera naturaleza del corazón humano, porque es fácil confiar en Dios cuando se ven milagros, es fácil adorar cuando el enemigo acaba de ser destruido ante nuestros ojos. La verdadera pregunta es: ¿qué sucede cuando el entusiasmo se desvanece? ¿Qué sucede cuando se acaba la comida? ¿Qué sucede cuando el viaje es largo, el sol es fuerte y la tierra prometida aún no está en el horizonte? Lo que pasa es que la levadura empieza a actuar, no la levadura del pan, sino la levadura del corazón. La queja empieza con algo pequeño: al menos en Egipto teníamos comida. Y esta frase, pronunciada por quienes habían sido esclavos, oprimidos y humillados durante siglos, es quizás una de las más perturbadoras de toda la Biblia, porque revela algo sobre la mentalidad humana que va más allá de la situación histórica de esas personas. Revela algo sobre nosotros. Los seres humanos tienen una capacidad impresionante para romantizar el cautiverio. Cuando el presente es incómodo y el futuro incierto, la mente regresa al pasado y comienza a editar recuerdos. Borra las cadenas, borra las humillaciones, borra a los niños arrojados al río, y solo deja la imagen de la olla llena. Esta no es una debilidad exclusiva del pueblo hebreo en el desierto. Esta es la naturaleza del corazón humano cuando la levadura del miedo, la inseguridad y la desconfianza comienza a obrar desde dentro. Y fue precisamente para contrarrestar esta tendencia que Dios creó el maná, un alimento que descendía del cielo cada mañana, fresco, suficiente, justo lo necesario para ese día, y con una regla que parecía simple, pero que era profundamente reveladora: no lo guardes para mañana. Cualquiera que intentara almacenar el maná descubriría a la mañana siguiente que la comida estaba podrida, llena de gusanos, inútil. Como si Dios dijera, con toda claridad: mi provisión no estaba destinada a ser acaparada, estaba destinada a ser confiable. Piensen en el impacto que esta dinámica tuvo en la mentalidad de esas personas. Cada día, al despertar, debían tomar una decisión de fe. Debían elegir confiar en que la comida llegaría.
No podían depender de lo que habían almacenado. No podían depender del pronóstico del día anterior. Cada mañana era un nuevo comienzo. Cada mañana era una oportunidad para elegir la confianza en lugar del control. Y esta elección, repetida día tras día, durante 40 años, fue una escuela de transformación interior que ninguna academia humana podría ofrecer. Porque el problema de la humanidad no es la falta de información. La mayoría de la gente ya sabe qué necesita cambiar. Ya sabe dónde están los puntos ciegos. Ya ha escuchado la verdad. El problema es la resistencia a la transformación. Es la tendencia a preferir lo conocido a lo desconocido, incluso cuando lo conocido es una prisión. Maná fue diseñado para romper precisamente esa resistencia, no por la fuerza, sino por la repetición, mediante la práctica diaria de la dependencia consciente. Y aquí está una de las revelaciones más poderosas que el viaje bíblico ofrece para nuestras vidas hoy. La libertad no es un destino, es una práctica. El pueblo salió de Egipto de la noche a la mañana, pero liberarlo tomó décadas. La liberación física fue rápida. La liberación interior fue un proceso largo, lleno de recaídas, desiertos y momentos en que la voz del cautiverio parecía más real que la voz de la promesa. Y esa, seamos sinceros, es una descripción bastante precisa de la experiencia humana en cualquier contexto. ¿Alguna vez has tomado la decisión de cambiar y te has dado cuenta, semanas después, de que estabas repitiendo exactamente el comportamiento que habías decidido abandonar? ¿Alguna vez has sentido que saliste de una situación difícil, pero que algo de esa situación seguía dentro de ti, moldeando tus reacciones, tus miedos, tus decisiones? Esa es la levadura que no se ha eliminado. Ese es el Egipto que aún no se ha ido. La Pascua, como festividad anual, fue instituida por Dios precisamente para que este proceso no se olvidara. Una vez al año, el pueblo lo dejaba todo. Limpiaban sus casas de toda levadura, contaban la historia a sus hijos, comían pan sin levadura, saboreaban las hierbas amargas que recordaban el dolor de la esclavitud. Y al hacerlo, renovaban no solo una memoria histórica, sino un compromiso interior. No voy a volver a Egipto, no dejaré que la levadura me controle. Y aquí entra una de las prácticas más fascinantes y espiritualmente significativas de toda la tradición judía, una práctica de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero que, cuando la entiendes, cambia por completo la forma en que ves la idea de la limpieza interior. En la víspera de Pesaj, después de que la casa había sido completamente limpiada de toda levadura visible, las familias judías realizaban un ritual llamado Bedikat Hametz, la búsqueda de la levadura. El padre de familia tomaba una vela encendida, una pluma y una bolsa de madera, y recorría cada habitación de la casa, una por una, en silencio, iluminando cada rincón, cada grieta, cada lugar donde pudiera esconderse una miga. La vela era necesaria porque la búsqueda debía realizarse en lugares donde la luz natural no llegaba, en los rincones oscuros, en los espacios entre los muebles, en las grietas que el ojo común no puede ver. La pluma se usaba para barrer con cuidado las migajas encontradas y meterlas en la bolsa. Y la bolsa se guardaba hasta la mañana siguiente, cuando su contenido era quemado, completamente destruido, sin dejar rastro. Ahora consideren el simbolismo de esta escena. Una familia entera, en vísperas de la celebración de la liberación, caminaba por su casa con una luz en la mano, buscando lo que aún estaba oculto, y la instrucción no era hacer un barrido general y conformarse con el resultado visible, era profundizar, era iluminar los rincones que normalmente están en sombra, era buscar lo oculto, no lo que estaba a la vista. Este ritual fue diseñado para crear una memoria corporal, una experiencia sensorial que llegaba directamente al alma, porque cualquier padre que practicaba esto con sus hijos, sin necesidad de una lección formal, les transmitía una de las lecciones más importantes de la vida. La limpieza que importa no es la que se ve, es la que se hace en los rincones que nadie ve. El orgullo que ni siquiera te reconoces. El dolor que enterraste profundamente y convenciste a tu corazón de que ya lo habías superado. El juicio que disfrazas de discernimiento. La inseguridad que escondes con arrogancia. Estas son las semillas que acechan en los rincones oscuros. Estas son las que necesitan una vela para ser encontradas.
Lo que hace que este proceso sea aún más impactante es que, según la tradición judía, antes de comenzar la búsqueda, el padre pronunciaba una bendición, no una bendición pidiendo fuerza para encontrarlo todo, sino una bendición reconociendo que, por muy cuidadosa que fuera la búsqueda, siempre podía quedar algo oculto. Y la declaración final, tras la búsqueda y la quema, decía básicamente que toda la levadura que hay en mi dominio, lo que he visto y lo que no he visto, lo que he eliminado y lo que aún está oculto sin mi conocimiento, sea como si no existiera, que sea nula ante mí. Esta afirmación es una de las más humildes y valientes que un ser humano puede hacer. Es un reconocimiento de que la limpieza interior nunca se completa con el esfuerzo humano, que siempre habrá un rincón que nuestra vela no haya alcanzado, que la verdadera transformación depende de algo más grande que nuestra capacidad de introspección. Y aquí es donde el viaje espiritual del pan sin levadura comienza a conectar con algo que va mucho más allá de una celebración religiosa. Empieza a hablar de la condición universal del corazón humano, de nuestra tendencia a creernos limpios cuando solo ocultamos bien la suciedad, del impacto silencioso de las cosas que fermentan bajo la superficie, lejos de la vista de todos, incluso de la nuestra. Piensa un momento en lo que ocurre tras bambalinas en tu vida, no en lo que muestras, no en la versión que presentas en tus redes sociales, en tus conversaciones, en tus relaciones superficiales, sino en lo que hay en los rincones, las decisiones que tomaste y nunca revisaste, los patrones de comportamiento que repites sin entender de dónde vienen, las reacciones automáticas que aparecen en situaciones estresantes y te sorprenden porque creías que ya las habías resuelto. La levadura no anuncia su presencia. Actúa silenciosamente en la oscuridad, en el calor. Y cuando el resultado aparece, cuando la masa ha subido, cuando el comportamiento se ha manifestado, cuando el conflicto ha estallado, a menudo es difícil rastrear su origen, porque la levadura es pequeña, una cucharadita, un pensamiento que no has cuestionado, una creencia que heredaste sin examinar, una herida que cubriste en lugar de sanar. Y el impacto de ignorar estas levaduras no se puede contener. Esta es quizás la verdad más desafiante de toda esta reflexión. La Escritura dice, con una claridad que no deja lugar a interpretación, que un poco de levadura leuda toda la masa. No es parte de la masa, no es la parte más cercana, es toda la masa. Lo que empieza como un pensamiento amargo se convierte en una postura vital. Lo que empieza como un episodio de orgullo se convierte en una estructura relacional. Lo que empieza como una pequeña deshonestidad se convierte en una identidad. Esto no es pesimismo, es un diagnóstico. Y todo buen diagnóstico, por incómodo que sea, es el primer paso hacia la sanación, porque no se puede tratar lo que no se reconoce, no se puede quemar la levadura que no se ha encontrado, y no se puede encontrar lo que nunca se ha esclarecido. La pregunta que la Pascua plantea a cada persona, en cada generación, no es una pregunta religiosa en el sentido formal y distante que a veces conlleva esta palabra. Es una pregunta profundamente humana, una pregunta profundamente cotidiana, profundamente conectada con cómo te despiertas por la mañana y eliges quién serás ese día. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar la vela y caminar por los pasillos? Porque hay una enorme diferencia entre la persona que vive en la superficie de su propia vida, que reacciona a lo que parece, que trata los síntomas sin cuestionar las causas, que hace limpieza general sin siquiera agacharse a mirar debajo de los muebles, y la persona que desarrolla una práctica regular de introspección, no por autocastigo, no por una obsesión mórbida con sus propios defectos, sino por la sincera convicción de que la verdadera libertad, la verdadera transformación, la verdadera vida, surge de adentro hacia afuera, siempre. Los hebreos en el desierto habían salido de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos, y Dios, con una paciencia que desafía la comprensión humana, los acompañó durante 40 años en este proceso de desintoxicación interior. 40 años de maná diario, 40 años de dependencia practicada, 40 años de una escuela que no enseñaba ni matemáticas ni estrategia militar, sino algo mucho más raro y valioso, cómo confiar, cómo soltar el control.
Cómo vivir un día a la vez sin que la ansiedad del mañana destruya la gracia del presente. Y es imposible leer esta historia sin sentir que habla de algo que conoces por experiencia propia, porque todos tenemos un desierto, todos tenemos un periodo entre dejar atrás una situación difícil y llegar a un lugar mejor. Y es en ese intervalo, en ese espacio que parece vacío, sin propósito, demasiado largo, donde ocurren las mayores revelaciones. No a pesar de la incomodidad, sino gracias a ella. El desierto no es un error en el guión, es la parte más importante del viaje. Es donde parece vislumbrarse la levadura, es donde se desmoronan las ilusiones, es donde descubres lo que realmente crees sobre Dios, sobre ti mismo y sobre la vida, no lo que dices creer, sino lo que realmente crees cuando la presión aumenta y los recursos se agotan. Y aquí hay algo que vale la pena destacar profundamente. La generación que salió de Egipto, en su mayoría, no entró en la tierra prometida, no porque Dios los abandonara, sino porque no completaron el proceso interior. La levadura permaneció, Egipto permaneció en su interior, y toda una vida de milagros, de provisión sobrenatural, de presencia divina visible, no fue suficiente para convencer a un corazón que, en el fondo, había decidido que la esclavitud conocida era más segura que la libertad incierta. Esta es una de las verdades más duras y honestas que la Biblia registra sobre el corazón humano. Y debe decirse sin suavizarse, es posible estar rodeado de evidencias de transformación y aún así no ser transformado. Es posible participar en todas las fiestas, conocer todos los símbolos, recitar todas las historias y aún así llevar la levadura como si fuera parte de la propia identidad. La pregunta no es qué sabes, la pregunta es qué estás dispuesto a dejar ir. Y esta disposición no nace de la fuerza de voluntad, proviene de algo mucho más simple y profundo a la vez, de una decisión sincera de dejar que la vela penetre en los rincones oscuros, de dejar de defender la levadura como si fuera parte de ti, de reconocer que la masa sin levadura no es una masa incompleta, es una masa limpia, lista para el altar, lista para ser usada. Comenta a continuación: quiero la vela en mis rincones. Si esta reflexión tocó algo que sabes que necesita aclaración en tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no fue casualidad. Hay mucha gente que empieza un vídeo así y lo deja a mitad de camino, porque el tema es incómodo, porque la vela empieza a iluminar rincones que preferiríamos dejar a oscuras. Tú te quedaste. Y eso ya dice mucho de dónde te encuentras en tu camino. Esta conversación que tuvimos hoy no fue sobre historia antigua, fue sobre ti, sobre mí, sobre la condición que todos compartimos, la de llevar levadura que no siempre reconocemos, en rincones que no siempre tenemos el valor de iluminar. La Pascua existe desde hace 3000 años y aún habla con tanta precisión del corazón humano porque este no ha cambiado tanto. La tecnología ha cambiado, el panorama ha cambiado, pero la tendencia a esconderse, a acumular, a preferir el cautiverio conocido a la libertad incierta, eso sigue aquí, muy vivo, muy activo. Y por eso este tipo de contenido es importante, no porque ofrezca respuestas fáciles, sino porque plantea las preguntas correctas, esas que evitamos en nuestra vida diaria, pero que, en silencio, siguen llamando a nuestra puerta. Si este video te conmovió de alguna manera, si algo aquí resonó con lo que estás pasando, deja un comentario con la frase: ese mensaje era para mí. Así de simple, no hace falta explicar nada. Ese gesto por sí solo me dice que la conversación ha llegado a su destino y me motiva a seguir aportando este tipo de reflexión con el mismo cuidado y profundidad. Y si te gustó el video, dale a me gusta. No es una obligación, sino una señal de que esta conexión fue real, que saliste de aquí diferente a como entraste, porque al hacerlo, ayudas a que este contenido llegue a otras personas que también están listas para embarcarse y explorar sus propios rincones. Si aún no estás suscrito al canal, es un buen momento para cambiar de opinión, porque lo que hacemos aquí no es entretenimiento rápido, es un viaje. Cada video es una capa más de algo que se profundiza con el tiempo y querrás estar presente cuando llegue el siguiente capítulo.
Y hablando de eso, hay un video aquí que complementa a la perfección lo que hablamos hoy. Toma otro elemento del mundo bíblico y revela un significado espiritual que la mayoría de la gente nunca se ha parado a considerar. Haz clic y continúa conmigo. El camino aún tiene un largo camino por recorrer.